Vamos con las 5 claves, los 5 tips para afrontar el miedo. Primero, deja de huir del miedo. ¿Qué pasa cuando tienes miedo a algo? Irracionalmente, lo primero que haces, lo más natural es que pongas excusas para afrontar ese miedo. Al final huyes, te pones en huida, y al final lo que provoca esta huida es que ese miedo te persiga más y al final acabas teniendo miedo al propio miedo. Así es que el primer consejo, el primer tip es deja de huir. Segundo consejo, deja de negar los miedos. A todos en mayor o menor grado nos cuesta aceptar que tenemos miedo y a veces nos autoengañamos contándonos que pues cualquier historia para demostrar una valentía, y ahí entran nuestras máscaras, ¿vale? Que no tenemos. Al final tratamos de enmascarar el miedo con unas actitudes, unas aptitudes que en realidad no tenemos, pero bueno, que luego al final también se nos da demasiado bien hacer. Así es que deja de negarlos, acéptalo. Y este sería el tercer consejo: deja de luchar, ¿vale? Deja de luchar contra el miedo, porque el miedo al final no es ningún enemigo, es todo lo contrario. De hecho, si lo ves como un enemigo, siempre te va a ganar. Para mí el miedo siempre tiene un mensaje, que es el de prepárate, y al final el miedo y enfrentarte a tus miedos hace que te conquistes a ti misma o a ti mismo. Y realmente es una de las... El hecho de trabajar nuestros miedos es una de las mejores maneras, o de las maneras más efectivas para crecer, ¿de acuerdo? Como os digo, deja de luchar contra el miedo, porque cuanto más luchas, más grande haces al miedo, más poderoso. Quiero decir, date cuenta de que en el fondo estás luchando contra ti misma. Entonces, deja de luchar. Acéptalo, ¿vale? Y entonces ahí viene el cuarto consejo, que es: hazte amigo de tus propios miedos. Permítete sentir ese miedo en todo el cuerpo. Tienes que sentir cómo, o sea, observar y hacer un ejercicio de conciencia para ver cómo se manifiesta el miedo en tu cuerpo, ¿vale? En qué partes de tu cuerpo se manifiesta, cómo reaccionas, si por ejemplo te sudan las manos, si se te acelera el corazón, todas esas cositas, ¿verdad? Te suena, ¿no? Si te tiembla la voz, si te sonrojas a veces incluso, ¿no? No suele pasar. ¿Qué es lo que...? O sea, hay que hacer un ejercicio de conciencia, ¿no? De qué es lo que te sucede a ti cuando el miedo te embarga, te inunda. Una vez que lo tengas bien identificado, date cuenta de que al final esto es solamente una sensación corporal. No te vas a morir por todo esto, todos lo hemos pasado, y empezarás a ser al final luego capaz de afrontarlo. Si haces ese ejercicio de visualizar, de ver, de sentir qué me está haciendo el miedo en mi cuerpo, pues al final es una buena manera para normalizarlo y darte cuenta de que es una sensación incómoda, es una emoción que es muy incómoda, pero bueno, que es pasajera, como todas. Y bueno, el quinto consejo, el quinto tip que te quiero dar es: afronta los miedos como una oportunidad para crecer. Como os decía, no hay nada en esta vida, no hay ninguna emoción que te dé la oportunidad de tanto crecimiento como afrontar tus propios miedos. Hay que cambiar la perspectiva, hay que mirar los miedos como grandes maestros que son, nos desafían, y al final lo que hacen es que vayamos más allá de nosotros mismos, que saquemos nuestras mejores versiones, ¿vale? En muchas situaciones complicadas. Así que, bueno, os animo a que hagas lo que te da miedo, a que te enfrentes, a que los afrontes, porque realmente es la única manera que tienes de liberarte definitivamente de ellos. Al final, bueno, los miedos hay que trascenderlos, como os digo, es un trabajo profundo y muy bonito, muy bonito. Y al final, pues el miedo es una emoción que siempre, toda tu vida te va a acompañar. Cuanto más la trabajes, más acostumbrado estarás y se volverá en un nuevo patrón, ¿vale? El hecho de que cada vez que sientas miedo ya sabes cuál es tu nueva reacción que vas a aplicar. La única manera de superar, sí, de liberarte de los miedos, al final es afrontándolos, no nos queda otra, tenemos que ser responsables bueno, y conscientes de ellos, ¿no? Y al final también tenemos que saber que no somos las únicas personas que tenemos miedo, todos tenemos miedo, todos los seres humanos tenemos miedo.
Y la única manera de ser feliz al final es pues enfrentarte a tus propios miedos, porque como te digo, el miedo es un arma poderosísima de crecer, para crecer como personas, y al final la felicidad está en el crecimiento constante. Así es que pienso que es una de las emociones que más nos ayudan en ese sentido. Bueno, pienso, para mí lo ha sido, desde luego. Y al final también tenemos que darnos cuenta de que el miedo simplemente es una emoción, no es más que una emoción, más que es pasajera y que no le tenemos que dar. Cuanto más protagonismo le demos, como decía, cuanto más huyas, cuanto menos lo afrontes, más grande se hace y más difícil te va a parecer enfrentarte a él. Pero bueno, al final el miedo, y esto sí que lo quiero hacer muchísimo hincapié en que el miedo es el enemigo, realmente es lo contrario del amor. O sea, lo contrario del amor, mucha gente, hay muchas veces que pensamos que es la indiferencia, y es el miedo. Es decir, si tú aplicas amor, si tú confías y te das esa... y haces ese trabajo de vulnerabilidad contigo y con los demás, para ver las cosas desde el amor, te puedo asegurar que el miedo desaparece en segundos. Y ese sí que es uno de los ejercicios más bonitos que he hecho en mi vida, que más me ha aportado, desde el que ahora ya vivo, aunque sigo trabajando mis miedos, porque al final nunca dejas de tener miedo a muchas cosas, pero bueno, es uno de los ejercicios más bonitos que he hecho, que ahora ya me sale casi inconscientemente y estoy muy orgullosa de ello. El enfocarte, el vivir desde el amor, porque eso acaba en un segundo con el miedo, ¿vale? Que no tenemos que acabarlo, no tenemos que erradicarlo, porque no sería sano, pero desde luego actuando desde el amor, la perspectiva que le das al miedo no te da miedo, ¿vale? No te asusta para nada. Bueno, nada más, todo esto sobre el miedo, espero que os haya ayudado, espero que os guste, espero que todas estas herramientas os estén sirviendo para esta situación en concreto y para en general en vuestras vidas. Ya sabéis que si tenéis preguntas, dudas, cuestiones, podéis contactar conmigo siempre que queráis. Ya sabéis que tengo diferentes programas para tratar diferentes cuestiones, así es que, bueno, aquí estoy para todos vosotros y nada, a seguir bien. Chao, chao.